Si tienes más de 60 años, lo que voy a decir puede incomodarte y probablemente también incomode a muchos médicos. Pero después de más de 20 años, viendo lo que ocurre cuando seguimos cada recomendación médica sin cuestionarla, ya no puedo quedarme callado. Soy el doctor Ángel Rodríguez, y si hoy tuviera que volver a cruzar la línea de los 60, 5 chequeos médicos que no me haría. No porque la medicina sea mala, no porque los exámenes no sirvan, sino porque en ciertas etapas de la vida pueden causar más daño que beneficio. Sé lo que estás pensando. No se supone que mientras más exámenes me haga, mejor. No es la detección temprana lo más importante. Eso es lo que nos han repetido durante décadas. Detectarlo antes, encontrarlo a tiempo, no dejar nada al azar. Suena lógico, suena responsable, suena seguro, pero hay una parte de la historia que casi nunca se cuenta, y es lo que ocurre después de encontrar algo. Porque encontrar algo no siempre significa que ese algo te iba a hacer daño. Pero una vez que aparece en un resultado, la rueda empieza a girar y muchas veces no se detiene. Antes de hablarte de los 5 chequeos, necesito explicarte algo que cambió por completo mi forma de ver la medicina. Yo lo llamo el efecto dominó clínico. Imagina esto, te sientes bien, haces tu vida normal, vas a un chequeo por si acaso. El resultado muestra una pequeña alteración, una sombra, un valor apenas fuera del rango. Tal vez siempre estuvo ahí, tal vez nunca iba a afectarte, tal vez morirías con eso, pero no por eso. Sin embargo, ahora está escrito en un informe médico, y cuando algo está escrito en un informe, alguien siente que debe hacer algo. Te envían con un especialista, el especialista pide otro estudio más detallado. El estudio no es concluyente, entonces sugieren una biopsia, o un procedimiento, o incluso una cirugía preventiva. Y cada paso trae riesgos, infecciones, complicaciones, ansiedad constante, pérdida de calidad de vida. Y lo más duro es que muchas veces todo comenzó con algo que jamás iba a darte problemas. Eso es lo que nadie te explica cuando te dicen, solo es un examen de rutina. Ahora sí, estos son los 5 chequeos que yo reconsideraría seriamente después de los 60. Hablemos del primer examen que veo provocar este problema una y otra vez. Es engañoso porque suena inteligente, moderno, preventivo, me refiero a los escáneres de cuerpo completo, resonancias magnéticas o tomografías que prometen revisarlo todo de una sola vez. Seguro has visto los anuncios. Ven, te escaneamos de la cabeza a los pies, detectamos cualquier cosa antes de que se convierta en un problema. Suena increíble, ¿verdad? Como obtener una imagen completa de lo que ocurre dentro de ti, y lo entiendo. La idea de saberlo todo, de tener control, es sumamente atractiva. Pero esto es lo que sucede en la vida real. Imagina que tienes 65 años, te sientes excelente, estás activo, no tienes ningún síntoma. Decides hacerte uno de estos estudios por precaución, entras, te acuestas en la máquina durante 30 minutos, y un par de días después, recibes y allí, en el informe, el radiólogo menciona algo, un pequeño nódulo en el pulmón de 3 milímetros, aproximadamente del tamaño de la goma de borrar de un lápiz, o quizá un quiste en el riñón, o una mancha en el hígado. El reporte dice, se recomienda imagen de seguimiento en 3 a 6 meses. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Entraste sintiéndote sano, y sales sabiendo que hay algo en tu cuerpo que necesita vigilancia? Probablemente no puedas pensar en otra cosa. Cada vez que respiras profundo piensas en ese nódulo pulmonar, cada vez que sientes algo en el costado, recuerdas ese quiste en el riñón. Así que 3 meses después, vuelves para otro estudio. Tal vez la imagen sigue allí, tal vez es apenas un poco más grande. Difícil de decir, el radiólogo recomienda ver a un especialista. El especialista quiere ser minucioso, así que sugiere una biopsia. Y una biopsia no es cualquier cosa, significa anestesia. Significa introducir una aguja en tu pulmón, en tu riñón, o donde sea que esté esa lesión, significa riesgo de infección, riesgo de sangrado. Y esto es lo que muestra la investigación. Cuando se escanea a personas sanas mayores de 60 años, se encuentra algo inusual en casi todos. No exagero, estamos hablando de 90 a 95% de las personas, pequeñas manchas, pequeños quistes, pequeñas sombras. El término médico para esto es hallazgos incidentales.
cosas que encontramos por casualidad, y la gran mayoría, realmente la gran mayoría, jamás causará un problema. Son simplemente parte de tener un cuerpo que ha vivido 6 o 7 décadas. Son como pequeñas huellas del paso del tiempo, marcas normales de haber estado vivo durante tantos años, pero una vez que los encontramos, ya no podemos ignorarlos. Y ahí es cuando comienza la cascada. De hecho, hay investigaciones sobre esto. Siguieron a personas que se hicieron estos escáneres de cuerpo completo. ¿Y sabes qué encontraron? Las personas que se escanearon no vivieron más tiempo que las que no lo hicieron, no evitaron ninguna enfermedad, pero sí tuvieron tasas significativamente más altas de ansiedad, depresión y procedimientos innecesarios. Los estudios no los hicieron más saludables, los hicieron más enfermos. Entonces, ¿qué deberías hacer en su lugar? Y esto es importante, porque no estoy diciendo que ignores tu salud, estoy diciendo que prestes atención a las cosas correctas. En lugar de obtener una imagen de tu interior, concéntrate en cómo funciona realmente tu cuerpo. ¿Puedes subir 2 pisos por las escaleras sin quedarte sin aire? ¿Puedes levantarte de una silla sin usar las manos? ¿Cómo está tu equilibrio? ¿Cómo estás durmiendo? Estas medidas funcionales nos dicen mucho más sobre tu salud que cualquier escáner. Si quieres un verdadero chequeo médico, siéntate con un doctor que esté dispuesto a dedicarte tiempo, alguien que revise cada medicamento que estás tomando, porque te garantizo que al menos uno probablemente esté haciendo más daño que bien. Alguien que hable contigo sobre tu alimentación, tu nivel de actividad, tus conexiones sociales, porque esas cosas, las cosas simples de todos los días, son las que realmente determinan qué tan saludable eres. El escáner busca problemas que quizá ni siquiera existen. La evaluación funcional optimiza la salud que ya tienes. Gran diferencia. Bien, pasemos a la segunda prueba. Y esta afecta a muchas personas porque toca uno de los miedos más grandes que tenemos al envejecer. Estoy hablando de hacerse una resonancia magnética cerebral por problemas leves de memoria. Imagina este escenario, tal vez tienes alrededor de 75 años, y has notado que a veces no recuerdas el nombre de ese actor que te gusta, o entras a una habitación y olvidas por qué ibas allí. Cosas normales, el tipo de situaciones que le pasan a todo el mundo con la edad. Pero quizá tus hijos están preocupados, tal vez han escuchado sobre el Alzheimer y tienen miedo, así que te insisten en que te hagas una resonancia cerebral solo para revisar, y entiendo ese miedo, de verdad lo entiendo. Nadie quiere pensar en perder la memoria, en perderse a sí mismo, pero esto es lo que necesito que comprendas: hacerse una resonancia cerebral por olvidos leves casi nunca es útil, y muchas veces es perjudicial, porque esto es lo que sucede. Te haces la resonancia y unos días después estás sentado con tu médico leyendo el informe, y el informe dice cosas como atrofia cerebral leve, cambios relacionados con la edad, lesiones de la sustancia blanca, enfermedad de pequeños vasos. Estas palabras suenan aterradoras, suenan como si tu cerebro se estuviera deteriorando, pero la verdad es que esos hallazgos son completamente normales para alguien en sus 70 años. Describen cómo luce prácticamente cualquier cerebro a esa edad. Es como hacer un estudio de tu piel y sorprenderte porque muestra arrugas y manchas de la edad. Por supuesto que las muestra. Así luce la piel a los 75 años. El problema es que esos términos médicos no suenan normales, suenan a enfermedad, y de repente caminas pensando que tienes daño cerebral, pensando que el Alzheimer está a la vuelta de la esquina, cuando en realidad estás bien. Y aquí viene la parte más frustrante. Los estudios muestran que cuando se escanean los cerebros de personas sanas mayores de 75 años, más del 90% tiene hallazgos que parecen anormales en el informe, más del 90%, pero la mayoría de esas personas tiene memoria y pensamiento completamente normales. Las imágenes no coinciden con la realidad. He visto personas muy lúcidas, leyendo libros, manejando sus finanzas, haciendo crucigramas, y su resonancia se ve terrible. Y también he visto personas con demencia temprana cuya resonancia luce bastante normal. La imagen no nos dice lo que creemos que nos dice. Entonces, ¿qué deberías hacer en su lugar? Si te preocupa tu memoria, hay una forma mucho mejor de evaluarla. Existen pruebas sencillas que podemos hacer en el consultorio, pruebas que toman 10 minutos. Te pedimos que recuerdes 3 palabras, que dibujes un reloj, que cuentes hacia atrás desde 100 de 7 en 7. Cosas simples que realmente miden cómo está funcionando tu cerebro,
no solo cómo se ve. Y si esas pruebas muestran un problema, entonces comenzamos a buscar causas. Y aquí está lo interesante. La mayoría de las causas de problemas de memoria en adultos mayores son reversibles. Puede ser un medicamento que te esté causando confusión, puede ser un nivel bajo de vitamina B12, puede ser depresión, que muchas veces se manifiesta como problemas de memoria en personas mayores, puede ser apnea del sueño, que reduce el oxígeno hacia tu cerebro durante la noche, puede ser un problema de tiroides. Revisamos todas esas cosas primero, y te sorprendería cuántas veces al corregir una de ellas la memoria mejora de inmediato, sin necesidad de resonancia. Estamos evaluando la función, no las imágenes, estamos tratando a la persona, no al estudio. Ahora bien, si alguien está empeorando progresivamente, si se pierde en lugares conocidos, si ya no puede manejar su dinero, eso es diferente. Entonces sí necesitamos una evaluación completa, incluyendo estudios de imagen. Pero para los olvidos cotidianos que vienen con la edad, una resonancia crea más problemas de los que resuelve. Bien, tercera prueba en mi lista, y esta suele sorprender porque parece muy lógica. Me refiero a las pruebas de esfuerzo cardíaco, específicamente poner a alguien en una caminadora solo porque ha alcanzado cierta edad. El escenario típico es este: tal vez tienes 72 años, y vas a someterte a una cirugía de rutina, nada grave, quizá una reparación de hernia o un reemplazo de rodilla, y el protocolo del hospital dice que todas las personas mayores de 70 años necesitan una prueba de esfuerzo cardíaco antes del procedimiento. Aunque te sientas bien, aunque puedas caminar un par de millas sin dolor en el pecho ni falta de aire, te suben a la caminadora. Ahora piensa en esto por un momento. Si puedes caminar 2 millas en tu vida diaria sin ningún problema, ¿qué exactamente nos va a decir la prueba en la caminadora que no sepamos ya? Tu vida diaria es tu prueba de esfuerzo, la estás aprobando todos los días, pero el protocolo es el protocolo, así que te subes a la caminadora. Y aquí es donde empieza el problema. Las pruebas de esfuerzo tienen una tasa muy alta de falsos positivos en adultos mayores. Eso significa que el estudio dice que algo está mal cuando en realidad no lo está. Puede ser porque tu frecuencia cardíaca ya no sube como antes, puede ser por los medicamentos que estás tomando, pueden ser 100 razones distintas que no tienen nada que ver con una obstrucción peligrosa. Pero una vez que el resultado sale anormal, ya estás en la cinta transportadora del sistema médico. Te programan un cateterismo cardíaco, que consiste en introducir un tubo por una arteria hasta llegar al corazón para observar los vasos sanguíneos. Es un procedimiento invasivo, tiene riesgos, y muchas veces entran y encuentran exactamente lo que esperarías en un corazón de 72 años, algo de acumulación de placa, cierto estrechamiento, pero nada que requiera un stent o una cirugía, nada que estuviera a punto de provocar un infarto. Sin embargo, ya pasaste por un procedimiento invasivo, y peor aún ahora quedas etiquetado como paciente cardíaco. Te recetan varios medicamentos nuevos, y el daño psicológico ya está hecho. Tal vez antes jugabas tenis, pero ahora tienes miedo de esforzarte. La prueba que supuestamente debía protegerte, te robó la confianza y tus actividades. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Escucha a tu cuerpo, es la mejor prueba de esfuerzo que existe. Si puedes subir escaleras, si puedes caminar a buen paso, si puedes realizar tus actividades normales sin dolor en el pecho, o falta de aire excesiva, eso nos dice que tu corazón está funcionando bien. Esos son los síntomas a vigilar: molestia en el pecho con el esfuerzo, falta de aire inusual, mareos. Si presentas eso, sí, por supuesto que debes evaluarte. Ahí es cuando una prueba de esfuerzo tiene sentido. Pero si quieres conocer tu riesgo futuro, hay una herramienta mucho mejor, se llama puntaje de calcio coronario. Es una tomografía rápida, dura 5 minutos, sin caminadora, sin agujas, con radiación muy baja. Mide cuánto calcio, básicamente colesterol endurecido, hay en tus arterias. El resultado es un número. Un 0 significa riesgo muy bajo de infarto en los próximos años. Un número alto significa que debes tomarte en serio la prevención con alimentación, ejercicio y tal vez medicación. Pero aquí está la diferencia clave: el puntaje de calcio nos indica tu riesgo, orienta la prevención, no te envía automáticamente al camino de procedimientos invasivos. Te da información para tomar decisiones, no ansiedad que te obligue a intervenir.
No permitas que te suban a una caminadora solo por tu edad. Confía en lo que tu cuerpo ya te está diciendo cada día. Ahora llegamos a la cuarta prueba, y sé que esta será controversial. Hablo de las colonoscopias, después de los 75 años, específicamente las colonoscopias de rutina, cuando las anteriores han sido normales, y no tienes factores de riesgo especiales. Y quiero ser muy claro, no estoy en contra de las colonoscopias, son una herramienta excelente. Las recomiendo a partir de los 45 o 50 años. Previenen el cáncer de colon al permitirnos retirar pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Si estás en tus 50, 60 o principios de los 70 y te corresponde una, hazla. Pero aquí está el punto. Cada prueba médica es un equilibrio entre beneficio y riesgo, y ese equilibrio cambia con la edad. El beneficio de una colonoscopia es prevenir un cáncer que, si se desarrolla, tarda entre 5 y 10 años en causar problemas. Pero si tienes 78 u 80 años, ese beneficio sigue justificando los riesgos, porque las colonoscopias sí tienen riesgos, y esos riesgos aumentan con la edad. Está la preparación, beber ese líquido desagradable que te mantiene en el baño toda la noche, lo que puede dejar a una persona mayor deshidratada y débil. Está la sedación, que en adultos mayores conlleva mayor riesgo de confusión o problemas respiratorios. Y está el riesgo que más nos preocupa a los médicos, la perforación, un desgarro en la pared del colon. Con la edad, la pared del colon se vuelve más delgada, el riesgo de que el endoscopio la perfora accidentalmente aumenta, aproximadamente se duplica o triplica después de los 75 años. Y una perforación es una emergencia quirúrgica, a menudo significa cirugía urgente, a veces terminar con una bolsa de colostomía. Para una persona de 80 años, una operación así puede significar el fin de la vida independiente. Ahora compara eso con el beneficio. Estás tratando de prevenir un cáncer que tardaría años en convertirse en un problema. Si tu expectativa de vida es menor a 10 años, las cuentas no cuadran. Es más probable que la colonoscopia te perjudique que te salve. Por eso la mayoría de las guías médicas actuales recomiendan detener el tamizaje rutinario en algún punto entre los 75 y los 85 años. Y esto no es igual para todos. Si tienes antecedentes familiares de cáncer de colon, si has tenido pólipos antes, si padeces enfermedad inflamatoria intestinal, el cálculo es diferente. Pero para la persona promedio, sin riesgos especiales, continuar haciéndose colonoscopias cada 5 o 10 años hasta los 80, probablemente esté causando más daño que beneficio. Entonces, ¿qué haces en su lugar? ¿Ignorar tu colon? Absolutamente no. Cambias de un tamizaje invasivo a una estrategia más inteligente. Vigilancia. Primero presta atención a los síntomas. Esto es crucial. Si notas cambios Persistentes en tus hábitos intestinales. Si alguna vez notas sangre al ir al baño, si aparece un dolor abdominal que no tiene explicación, si comienzas a bajar de peso sin proponértelo o te diagnostican anemia sin una causa clara, ahí no hay discusión, son señales de advertencia. En ese momento la edad pasa a segundo plano y una colonoscopia deja de ser opcional. Se convierte en una herramienta necesaria para saber qué está ocurriendo. Pero fuera de esos escenarios, hay algo mucho más poderoso que cualquier procedimiento invasivo: tu alimentación. El cuidado real del colon empieza en el plato. Incrementar el consumo de fibra, frutas frescas, verduras, legumbres, granos integrales, transforma el entorno de tu intestino. Esa fibra alimenta a las bacterias beneficiosas, y esas bacterias producen compuestos que ayudan a reducir la inflamación y a proteger las células del daño. Añadir más lentejas, más brócoli, más avena, más manzanas, no solo favorece tu colon, fortalece todo tu organismo, y lo hace sin exponerte a riesgos. La idea es simple: realiza colonoscopias cuando estén justificadas, generalmente hasta principios de los 70. Después de esa etapa, en la mayoría de los casos, el enfoque cambia: observar síntomas reales y mantener hábitos que sostengan tu salud. En resumen, estas son 4 pruebas que con frecuencia terminan generando más consecuencias que beneficios después de los 60 escáneres de cuerpo completo, que descubren hallazgos irrelevantes, resonancias cerebrales por olvidos propios de la edad que solo siembran preocupación. Pruebas de esfuerzo realizadas sin síntomas que desencadenan intervenciones innecesarias, y colonoscopias después de los 75,
donde el riesgo puede superar la ventaja preventiva. ¿Te das cuenta de lo que todas tienen en común? La cadena de eventos. Un estudio lleva a otro, luego a otro más, después a un procedimiento, y en algún punto aparece una complicación. Y en todo ese proceso dejamos de hacernos la pregunta esencial: ¿esto realmente mejora la vida de la persona? Tras más de 2 décadas ejerciendo, entendí que la salud no es una colección de resultados perfectos en un informe. La salud es funcionalidad, es poder levantarte con energía, caminar sin limitaciones, disfrutar de tus nietos, leer tranquilo, mantener tu autonomía. A los 65, 70 u 80 años, la meta no es solo prolongar el tiempo, es preservar la calidad de ese tiempo, independencia, dignidad y bienestar. Y a veces proteger eso implica rechazar una prueba que podría arrastrarte a un recorrido innecesario. No se trata de abandonar la medicina, sino de asumir un papel activo. Haz preguntas. Cuando te sugieran un examen, pregunta cuál es el beneficio real, qué ocurrirá si aparece un hallazgo, cuáles son los riesgos y si existen alternativas. Decide en función de lo que valoras en tu vida. Tu salud no pertenece a un protocolo automático ni a un recordatorio digital. Te pertenece a ti. Cuanto más comprendas cada decisión, más coherentes serán tus elecciones. Si este mensaje cambió tu perspectiva sobre los chequeos médicos, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Y si deseas seguir participando en conversaciones claras y sin adornos sobre salud y medicina, suscríbete al canal. Seguiré hablando de estos temas porque importan. Déjame en los comentarios si alguna vez sentiste que te impulsaban a realizarte una prueba que no terminabas de entender. Leo cada experiencia. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho y recuerda, en determinadas ocasiones, la decisión más saludable es no intervenir.